No sé si abrirme una cerveza. Sí, estoy por levantarme ya por una cerveza también. Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta a la que no le importa que le digan poeta, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Esta vez lo de poeta no te sienta mal, ¿no? Bien, bien. Esta vez Vale. no me sienta mal ¿Por porque qué me no han te sienta mal? invitado al O Poetry. O poetry. Porque me han ¿Y qué es el invitado O al O poetry? Poetry. ¿Por qué te han invitado a la poetry Pues un y qué es el festival O de poetry? poesía. Estuve en Castellote y allí me invitaron los organizadores del O Poetry, Festival de Poesía en Albacete. Es la versión 6.0 y lo organizan Andrés García Cerdán y Almudena Sánchez. Y me han invitado en calidad de poeta, aunque yo dije, yo no soy poeta, y me dijeron, bueno, no importa, pero queremos abrir un poco también a otras cosas. Y bueno, yo voy a leer microrrelatos, que como sabes escribo muy poético. Eso es cierto. Cierto, no es poesía en el sentido que uno piensa cuando piensa en poesía, pero sí que tu forma de escribir es muy, pues eso, muy tuya, muy a Navidad. Bueno, episodio no sé cuál, no tengo 91 me parece, 91 que tenemos. Pues tenemos desnoticias. Uh-huh. Vamos a hablar del libro Las carniceras de Sophie de Manche. No sé cómo se pronuncia, como siempre aquí con los idiomas vamos fatal de lo nuestro. Uh-huh. Y luego vamos a hablar de Charquitos de lluvia de Carlos Frontera. De su libro Andar sin ruido, de Páginas de espuma. Bueno, el libro de las carniceras es de Ediciones Ciruela. Y luego voy a contar una cosa que leí el otro día, que no puedo contarla textualmente, la voy a contar simplemente porque me pareció interesante, pero como no he tenido el permiso, pues no voy a leerlo, sino a contarlo. Vale. ¿Podríamos decir que está pescado en la red o no es de la Sí, sí, red? está pescado en Vale. la red, pero yo cuando pesco algo en la red se lo digo al autor o autora y pido permiso. Y como no lo he conseguido porque es una persona pues que recibe muchos mensajes y tal, y a lo mejor no los mira todos, pues no he conseguido que me conteste. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Simplemente lo Vale. cuento, que me pareció muy interesante. Pues muy bien, ¿no? Como veis, comparado con el último programa, que fue larguísimo, para nuestra media de los últimos milenios, el 90 fue un episodio larguísimo, este va a ser un poquito más corto y supongo que lo agradeceremos todos. En parte por el calor. Sí, en parte por el calor, porque además, teniendo aquí el ordenador, mi ordenador despide millones de grados de calor. Yo creo que está entre la lava del volcán de La Palma y la calle ahora mismo de temperatura. Entonces, estar al lado del ordenador, encima con la lucecita esta y tal, es una locura. Y eso que está, a ver, hoy no hace mal día, hace mal día, mala noche, como veis es de noche ya, no hace mala temperatura aquí, se puede estar, no es asfixiante, no sé cómo estáis en Oliva, pero aquí ahora No, mismo no es aquí asfixiante. esta noche está bastante bien, la verdad. Bueno, desnoticias, ¿qué quieres vamos a empezar con las desnoticias? ¿Quieres la seria o la menos seria? Vamos a empezar por la serie. Bueno, pues empezamos con la serie. Hay en Estados Unidos, no sé exactamente lo que es, si es una empresa, si es una editorial, si es una asociación, si es un club, pero se llaman Authors Guild, que la traducción es gremio de autores, ¿vale? Entonces, este gremio de autores, que insisto, no puedo decir lo que es, ¿vale? Pero se supone que tiene cierta relevancia porque hace informes y genera cierta polémica, ¿vale? Bueno, pues bueno, hizo un informe acerca de las bibliotecas y su influencia en la venta de libros, ¿vale? Entonces dijo que las bibliotecas, en el informe decía, que las bibliotecas afectaban negativamente a la venta de libros porque, según sus encuestas o prospecciones o como lo hicieran, los lectores más propensos a pedir libros en una biblioteca son precisamente aquellos que por ingresos podrían permitirse comprarlos en propiedad.
sabes que tradicionalmente se ha dicho, bueno, pues que la biblioteca es un dinamizador cultural que permite el acceso a la cultura, a los libros, tal, a gente que por recursos económicos no se los podían permitir. Bueno, pues según este gremio de escritores norteamericano, eso es estadísticamente falso, o sea, de hecho es falso en el sentido de que no cogen libros en la biblioteca los gente con recursos bajos, sino aquellos que podrían permitirse comprarlos. Con lo cual eso afecta a los ingresos de los autores, ¿no? Por royalties y por ventas, ¿no? Entonces decían que además el patrón es que precisamente los autores más populares, como Stephen King, Colin Hoover, etcétera, Brandon Sanderson, son aquellos cuyos lectores son más propensos a coger los libros en las bibliotecas en lugar de a comprarlos. A ver, yo creo que esto también es un poquito como mires la estadística. Claro, si yo publicara un libro, mi libro sería mucho más difícil de encontrar en una biblioteca que un libro de Stephen King. Con lo cual es mucho más probable que los libros de Stephen King se alquilen, no, se saquen de la biblioteca mucho más que los míos, por pura lógica, ¿no? Pero bueno, en resumen, este gremio de autores lo que venía a decir era, pues eso, ¿no? Lo que te estoy diciendo, ¿no? Que habían notado un cambio en el consumo de libros de tal modo que de todos los libros, esto es un estudio de Estados Unidos, ¿vale? Que de todos los libros que la gente decía leer en las encuestas, solo el 19% se habían comprado. El resto, o bien provenían de préstamos de amigos, que lo compraba uno y luego se lo dejaba a otras personas, bien de bibliotecas o bien de webs piratas, ¿no? Pero que de todos los libros que la gente decía haber leído, solo el 19% eran comprados. Claro, con lo cual eso implica que los ingresos de los autores son mucho menores, ¿no? Entonces ellos decían en este informe que daba igual, que realmente al autor le daba igual cuántas veces su libro se fuera a leer, cuántas veces, porque un libro en una biblioteca pues se lee una y otra vez, un libro de éxito, ¿no? Pues un libro de Sergio del Molino, por ejemplo, se lee una y otra vez en las bibliotecas, ¿no, Ana? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues eso, un libro de un autor reconocido, pues la península de las casas vacías de David Uclés o la de Comerás Flores de Lucía Soya Sobral, ¿no? Que imagino que estarán en todas las bibliotecas de España, pues esos libros tienen mucha rotación, o sea, entran y salen mucho de la biblioteca, pero este gremio de autores decían que claro, que eso estaba muy bien, que culturalmente podía estar bien, pero que para el autor no le suponía ningún ingreso, ¿vale? Entonces, también decían que curiosamente, la estadística contraria dice, las personas que no piden prestados libros a la biblioteca compran un 73% más de libros que los usuarios de la biblioteca. Es decir, que el usuario de biblioteca compra mucho menos libros que el no usuario de biblioteca. Y decían que esto se había extendido mucho más desde que las bibliotecas permiten préstamo de libro digital y préstamo de audiolibro, ¿no? Que eso había hecho muchísimo más exagerada esta proporción de que los autores vendían menos libros debido a las bibliotecas. Bueno, esto generó, evidentemente, ¿no? Porque me imagino que tú no estarás muy conforme con lo que te estoy diciendo. No conformes, ¿no? Sino que tendrás una No, opinión. estoy pensando más bien en mi padre, que es usuario de bibliotecas. Vale. Pues esto generó cierta polémica, ¿vale? Literaria y tal. Entonces la web esta empezó a matizar, o sea, ellos habían hecho un informe que evidentemente el informe estaba público y decía lo que decía y luego, ¿sabes? Por la típica nota de prensa resumiendo, haciendo un extracto de lo que decía el informe, ¿no? Ya empezaron a matizar ese informe, claro, porque daba la sensación de que este gremio de autores era antibibliotecas, ¿no? Entonces empezaron de ese informe en la página web, eliminaron algunas líneas, eliminaron también una parte entera del informe porque decía que las bibliotecas, el autor perdía muchas ventas e ingresos debido a las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron que matizarlo, ¿vale? Pero los datos son eso, o sea, ellos dicen que sí, que esos son los datos, que no significa que se esté en contra de las bibliotecas, que las bibliotecas evidentemente son un elemento y una forma de
poner la cultura accesible a todo el mundo, pero que ellos consideraban que había que buscar una manera de que las bibliotecas monetizaran los libros, de tal manera que a los autores también les llegaran ingresos. Vía, pues, los libros más prestados generasen ciertos ingresos a los autores o lo que fuera, ¿no? Pero que el autor no se viera perjudicado porque su obra fuera accesible a más gente, ¿vale? Y eso es lo que dijeron. Yo cuando lo leí también noté cierto tufillo antibiblioteca, que luego este gremio de autores se empeñó en decir que no era así, que no eran antibibliotecas, pero sí A ver, tenía cierto tufillo. bueno, lo Dime, primero dime. que pienso es que es un gremio de autores que venden mucho. Porque, como tú dices, o Claro, sea, si yo publico un libro, con suerte, si yo lo llevo a una biblioteca, estará en la biblioteca y lo cogerá alguien que me conozca, pero no lo cogerá prácticamente, o a veces las bibliotecas hacen esto de poner los libros en ¿sabes? Cambiarlos de sitio, poner algunos, van teniendo lugares visibles donde la gente los puede mirar, porque si están en las estanterías, pues si no te conocen es muy raro que alguien, es como un poco casualidad, ¿no? Y, y no sé, estas personas que venden mucho, que se preocupen de que no compren sus libros, pues yo qué sé. Es que no sé, no tengo ni idea de cuánto gana una persona que vende muchos libros, ¿sabes? No tengo sí. ni idea. Y normalmente eh, tienen que vender mucho, mucho para ganar algo, creo, y ganan mucho con otras actividades paralelas a vender libros, como pueden ser talleres, como puede ser jurado en concursos, participar de alguna manera en concursos, ganar concursos. O sea, hay charlas culturales, todas esas cosas creo que dan más dinero de base que el propio libro, ¿sabes? Entonces, no sé. Sí, además, Mi padre, por ejemplo, va a la biblioteca. Él antes compraba muchísimos libros, pero bueno, ahora es un señor jubilado que va a la biblioteca, se compra algunos libros también. Cuando no lo encuentra en la biblioteca, le apetece mucho, va a tardar, luego le regalan libros, pero luego algún libro que yo le he regalado o que le he prestado, como ese libro existe, lo tiene en casa y lo puede leer cuando le dé la gana, nunca le da prioridad, porque los de la biblioteca los tiene que devolver en 2 semanas o en 3 semanas, ¿sabes? Y claro. entonces prioriza los de la biblioteca y siempre saca 3 libros de la biblioteca. Y bueno, pues suele leer más de la biblioteca y eso hace que compre menos, sí, pero bueno, es que él ha comprado tantos libros a lo largo de su vida que creo que se justifica que llegado un momento dejes de comprarlos y los saques gratis y ya está, ¿sabes? Sí. Yo creo de todas maneras que este informe, que insisto, yo no sé este gremio de autores quién son, ni a quién representan, ni a quién incluye, ni a quién abarca, ¿no? Pero ¿Eran me da la sensación que españoles? es un No. poco... No, no, es Estados Unidos, todo esto es en Estados Unidos. Estados Unidos has dicho, Eh, sí. eh, es un poquito como señalar algo y mirar el dedo, ¿sabes? Lo que te quiero decir, vamos a ver, el problema de los autores no son las bibliotecas, no es que haya, no sé cuántas bibliotecas hay en España, 20.000, no tengo ni idea, las que haya, ¿no? Que haya un ejemplar, 20.000 ejemplares tuyos, uno en cada biblioteca de España, ojalá. Es que no es el Mm. problema, o sea, que hayas, porque además, o sea, que en vez de vender, el problema es que no se venden libros, o sea, es decir, no es que no se vendan, sino que pasar de un autor, pero incluso autores muy reconocidos, pasar de más de 300 ejemplares, de 500, de 1.000 ejemplares, sí es muy difícil. Si es que no sé, de los Bueno, que se depende, publican en ya te digo España, que esto deben ser autores que venden bastante. Para sí, que yo no te tengan hablo esa de Stephen, preocupación tienen que vender bastante. sí, pero yo no te digo Stephen King, yo no te digo Sergio del Molino, David, yo no te digo este nivel de gente. Pero muchos escritores que tú crees y que son muy buenos escritores y que tú tienes cierto conocimiento de ellos y que están en la feria del libro y no sé qué y tal, que luego venden muy poco, que realmente venden muy poco. Claro, y por eso se dedican, como tú dices, a actividades paralelas, cursillos, conferencias, giras, no sé qué. Pero si es que en el libro ese, se llama en inglés On Writing, acerca de la escritura de Stephen King, si él lo cuenta. Él cuenta que Stephen King, vamos a ver, Stephen King y eh, ¿cómo se llama? El de Coraline, bueno, es que es otro autor súper famoso a nivel mundial.
fueron a una presentación o a una presentación de sus libros, los dos tíos de mucho tirón a Nueva York. Y fueron tres, ¿sabes? Ostras. Tres personas. Y es que lo dice, cuando dice, no, no te agobies si ves que no la gente no compra tus libros. Dice que es que nosotros hemos ido, o sea, dos autores reconocidos. Iban tres a nuestras presentaciones. Pero eso Y, habrá y sido siempre, una casualidad de que la gente no se enteró, porque vamos, yo me entero que Stephen King, a lo mejor presenta a Stephen King un libro y no voy porque pienso que va a haber tanta gente que no merece la pena. ya, pues bueno, pues lo que sea, pero que eso, yo también eso lo he leído de, eh, no dijeron el autor, pero un editor dijo de un autor que presenta, un autor súper famoso español, súper reconocido, que presentaba el libro, que lo presentaba en no sé de dónde, y tuvieron que llevar a los de la editorial porque no fue nadie, para que no estuviera solo, Ya. ¿sabes? Entonces, que el problema de los autores es vender libros, no es que en la biblioteca esté el libro y la gente no te compre el libro, el que, es lo que dices, si tú eres, no sé, si a ti te gusta mucho Sergio del Molino, que por ejemplo te gusta mucho, pues te sacarás novela y te la comprarás, porque eres fan. O sea, el problema no es eso. Y eso, por ejemplo, es un tío que lo ha entendido, es Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un autor de novela de fantasía y de ciencia ficción. Entonces, edita con una editorial grande, pero tiene un contrato por el cual le permite autopublicarse. Y entonces, cuando autopublica, lo que hace es jugar con los lectores. Él sabe que tiene una legión de fans, entonces pues o lo saca en Kickstarter, esto de, venga, pues si compras ya el libro por anticipado, saldrá un personaje, tendrá tu nombre. Cosas de esas, ¿no? Entonces, claro, es una manera de ir tirando de sus fans. Bueno, esto era simplemente, porque como yo sé que tú eres usuaria de bibliotecas y tu padre también es usuario de biblioteca, por eso te lo vi y me acordé de ti y de tu padre. Me acordé del padre que te parió. Vale, cambiamos de desnoticia. Ahora esta es un poquito más curiosa. Seguramente, si te digo que vayas a la cocina, abras un cajón de esos donde están todas las cosas, eh, habrá celo, ¿no? ¿O no? ¿Tienes ¿Celo? celo en ¿En la casa? cocina? No. Celo. Sí, bueno, ahí en el salón, donde En trabajas. algún ¿No tienes cajón, celo? sí, en un cajón, sí, en celo sí, pero no en un cajón de la cocina. ¿No? Ah, bueno. Yo lo tengo, La yo no sé cocina dónde no. lo tengo. La cocina, no siempre hay un cajón en la cocina que tienes muchas cosas que no están todas mezcladas. Que si un Sí, pero bolígrafo, dos celo pilas, no. ¿no? Celo no. Bueno. Bueno, ¿y a ti Es qué que te mi parecería? cocina es que no tengo tampoco tantos cajones y entonces tengo un cajón de eso, pero en otra habitación. Ah, bueno, pues tú lo tienes en otra habitación. Yo lo tengo en la cocina porque es donde tenemos todos los trastos. ¿Qué te parecería que al celo le llamaras cinta catalana o cinta soriana? Te puede valer los ¿Le dos. llamo ahora qué? Perdón, repite. Cinta, cinta catalana o cinta soriana. Bueno, Pues nosotros mira, aquí. te digo que en La Palma se le llama cinta adhesiva. ¿Las cinta adhesiva? Bueno, pues cinta soriana o cinta catalana. Te explico por qué. A nosotros en España lo llamamos celo, que viene creo del francés. En Estados Unidos le llaman Scotch tape, o sea, cinta escocesa, De la ¿vale? marca. Scotch. Ah, No es de la marca. A ver, en 1925, un señor, ¿vale? Trabajaba en una empresa, un ingeniero, trabajaba en una empresa llamado Richard Gurley, trabajaba en una empresa que en aquel entonces, se llamaba Minnesota Mining and Manufacturing. ¿Cuántas M's tiene ujú. Minnesota? ¿Cuántas M's son Minnesota Mining and Manufacturing? ¿Cuántas son? Creo que Minnesota tres, Mining Manufacturing. pero... O sea, 3M, ¿no? Ujú. Bueno, pues ¿sabes la empresa 3M 3M? es una marca de papel celo, ¿no? Claro, claro, pues eso. Entonces se llamaba Minnesota Mining Manufacturing. Luego pasó a ser 3M, ¿vale? Cuando dijeron, este nombre es muy largo, le ponemos las 3Ms y se llamó 3M. Bueno, esa gente se dedicaba a fabricar cosas para pintores y pintores de carrocerías de coches y tal. Sobre todo fabricaban lijas, papel de lija y tal, ¿no? Y eh, fabricaban cinta de carrocero que se llama, ¿vale? Cinta de pintor, ¿vale?
para tapar zonas y luego pintar y tal. ¿Qué ocurría? Que al despegarla se llevaba la pintura, ¿vale? Entonces este señor vio que tenían ese problema y buscó, de todo lo que fabricaban en 3M, buscó algún pegamento que no fuera tan agresivo, ¿vale? Y se pegara menos, ¿vale? Se pegara menos, con lo cual, cuando acabaran de pintar y quitaran la cinta, no se llevara la pintura, ¿vale? Que era un problema que tenían los pintores. Entonces, desarrolló un papel de estos de carrocero y le puso ese pegamento. ¿Pero qué ocurre? Que, como en las primeras que sacaron, eh, solo pusieron... espera, vale, solo pusieron pegamento por los bordes de la cinta, no por el centro, ¿vale? Con lo cual quedaba como bombado. O sea, cuando los carroceros y los que pintaban las carrocerías ponían la cinta, quedaba como el centro bomba y un poquito pegado, ¿no? Y no les funcionaba porque luego, bueno, se movía, bueno, era un desastre. La cinta que fabricaban era un desastre. Entonces, la gente empezó a devolver pedidos, los rollos que pedían los empezaron a devolver, les empezaron a llegar de vuelta a este ingeniero que lo había inventado. Y entonces llamó a un pintor al azar, a ver por qué estaban devolviendo el producto. Y entonces les dijo, es que sois unos avaros, unos roñosos, parecéis escoceses. ¿Por qué no le llamáis a esto Scotch tape? Y entonces le hizo gracia y le empezaron a llamar cinta escocesa porque el escocés tiene ¿cómo se llama? El San Benito de ser muy agarrado. De hecho, no sé si te acuerdas, pero el tío Gilito iba con falda escocesa en muchos dibujos porque era escocés, se suponía que era Mac no sé qué, Mac Gilito, Mac lo que fuera, porque se suponía que era escocés y le gustaba acumular y era avaro. Entonces a los fabricantes, a 3M, al fabricante de esta cinta de carrocero, el pintor le dijo que eran unos escoceses avaros porque no ponían más pegamento en la cinta. Entonces le hizo gracia y a partir de ese momento la cinta se empezó a llamar Scotch Tape, o sea, cinta escocesa. Ya le pusieron bien de pegamento y luego ya inventaron el celo que nosotros conocemos y lo siguieron llamando Scotch Tape porque el nombre tenía mucho éxito y mucha gama de productos de estos de cinta de 3M se llama Scotch Tape por eso. Porque por eso te he dicho lo de llamarlo cinta catalana o cinta soriana en España. ¿Los sorianos son también avaros? Sí, los arianos o sea, tú ya sabes que los insultos van por zonas. Es decir, la gripe era la gripe española aquí, para nosotros era la gripe no sé qué. Bueno, pues, por ejemplo, para los aragoneses los sorianos son avaros. Vale. ¿Vale? ¿Sabes que la cinta ahora no, pero hace tiempo tenía cinta de pintor en el cajón? Ah, ¿ves? Que es como de Estas cosillas. papel, ¿no? Sí, sí. Porque cortaba trozos de esto para poner en los tuppers con la comida que era y la fecha. Yo también lo hacía eso. Y también para cerrar los paquetes de pasta o de harina o lo que sea, los cerraba con cinta de esta. Yo también tengo una que es parecida, es papel también, es azul, pero no pega muy poquito, es tipo pegatina POSIT, ¿vale? Es como un POSIT continuo, digamos, en cinta, ¿vale? Entonces, es como el celo, ¿no? Lleva el cacharro ese para cortar, cortas un trocito, lo pones y cuando quiero escribir algo en algún libro, lo pego encima en vez de escribir en el libro y me pongo ta, 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 ta. Y es muy llamativo porque pasas la página y, claro, es azul, salta mucho. Pues estas eran las dos noticias que te quería contar, ni más, ni más menos. Bueno, Fernando, ¿y de qué libro vamos a hablar? Pues vamos, no estamos en Ramadán, ¿no? Ni en Pascua, ni nada de esto, ¿no? Podemos hablar, comer carne y todas estas Creo que cosas, ¿no? no. La verdad es que lo del Ramadán no lo tengo muy controlado, pero yo creo que no. Yo creo que ya fue el Ramadán. Hemos leído este mes pasado Las carniceras de... Has dicho antes el nombre y no me he quedado con él. Sophie Demant, que voy a leer su biografía. Nació en 1983 en Rouen. Tras estudiar literatura y pasar varios años en la India y en México, regresó a Francia, donde ha trabajado con asociaciones humanitarias que atienden a personas sin hogar, trabajadoras sexuales y menores no acompañados. Actualmente se dedica a la protección de niños con diversidad funcional. Las carniceras es su primera novela. Esta es Sophie Demant. Las carniceras.
Las Sí, carniceras. Bueno, voy a contar un poco la sinopsis también, ya que estoy. Las carniceras son unas mujeres que trabajan carnicera. en, bueno, que montan una carnicería, ¿no? Una monta una carnicería y va contratando a las otras y que hay cosas que no se saben del todo seguras, pero bueno, que sacrifican a hombres malos, No, vaya. vamos a decirlo Asesinan, así. asesinan, no sé. Asesinan, sí, Sacrificio. sí, los asesinan. Bueno, pero en algunos en varios casos lo hacen, los primeros casos son para defenderse de No, una no, agresión cuidado. sexual. Yo no. Bueno, vale, vale. Pues es un Es que homicidio. eso no es un asesinato, eso es en legítima defensa. Lo que pasa es que Vale. es exagerado digamos que cuando viene a agredirla sexualmente y ella directamente lo mata, es un poco, como se diría en derecho, no es proporcional el medio empleado para rechazar la agresión, ¿no? Pero en todos esos casos, si no lo hubieran matado, hubieran acabado ellas peor. O sea que realmente sí era un medio adecuado No. para rechazar la agresión y bueno, pues en esos casos sí, pero claro, luego le cogen el gustillo a matar a hombres malos. Ya. A ver, Yo siempre he soñado con tener una carnicería. sí. Estarías todo el día comiendo butifarras y No, tener jamón. una no, no, siempre he soñado, no, siempre he soñado con tener con matar a hombres malos, pero un sueño de estos de ficción que no voy a matar nunca a nadie, espero. A Una mí no me mosca mates, como ¿eh? mucho. No, A tío, mí no me no. mates. No hagas fernandicidio. A ver, las carniceras. Veníamos de leer el mes anterior Comerás flores, me parece, ¿no? ¿Vale? No, el mes anterior ¿No? leímos ¿o fue Comerás Flores el anterior? Yo creo que fue el de Escupiros sobre vuestra tumba. Cierto, cierto, cierto. Completamente cierto. El anterior veníamos si te das cuenta, venimos de Comerás flores, bueno, de un tío así, ¿cómo se dice? Narcisista, violento, tal, a un tío psicópata, bueno, por venganza, pero al final es un psicópata porque no mata tíos, mata mujeres, es un, ¿no? Mm. A estas, ¿no? Hemos hecho como un tránsito, ¿no? Un viaje. A ver, hay dos cosas que quería decir. Uno, en Francia, pese a lo que podamos pensar desde aquí, el tema este de la violencia contra las mujeres, o sea, hay mucha menos sensibilización que en España, pero muchísima menos. O sea, de hecho, a ver, te voy a decir, ha estado bien, no ha estado bien, pero que haya salido a la luz el caso este de la mujer esta que su Giselle marido, Pelicot. la Giselle Pelicot, o sea, para abrir un poquito los ojos a los franceses, porque era, o sea, no hacen referencia a las noticias, no es un asiento como aquí en España que siempre hay estadísticas, cuando hay un asesinato de mujer, salen todos los medios de comunicación, te dicen, van por la víctima número no sé cuántas, llame al 11, no me acuerdo cuál es el teléfono de atención a la violencia contra las mujeres, pero bueno, te dice 016. al 016 que hay aquí hay una sensibilización y hay un esfuerzo por sensibilizar por este tema. En Francia no. Entonces, que este libro se haya publicado, yo entiendo que si se ha traducido a otros idiomas, ha salido fuera de Francia, es porque ha tenido cierto éxito, si no, no hubiera ocurrido, está bien. A mí lo que me... Y la historia que cuenta no me desagrada, es decir, no me parece una mala historia. A mí lo que me da la forma, o sea, la forma literaria, en muchos momentos me parece de trabajo de secundaria, de trabajo de bachillerato, o sea, de cuentecito de escrito en bachillerato. Muchas formas de que tiene la escritura, muchos arquetipos, como muy arquetipos, o sea, como muy... o sea, no sé si te fijas, no me voy a ir a los hombres malos, que son súper arquetípicos, ¿vale? Mucho. Me voy a ir a los hombres buenos. El hombre bueno es el viejecito que va a comprarles todos los días un filete o no sé qué y lo ves ahí con su bastoncito, que es como muy el de Up, sí, pero sin mal genio, y el que acaba de tener un hijo. O sea, que son también como personajes, o sea, no hay matiz. Y Calla, y el, el dueño del bar. el que está con una de ellas, ¿no? Bueno, Que el es periodista. un poco autoginefílico. Un poco ¿Auto? no, Sí. bastante.
autogenifílico, que le gusta que Ya. le excita verse vestido de mujer. No, no sabía, no conocía esa palabra. Bueno, yo a lo que voy. La historia, bueno, como ha dicho Ana, pues son unas carniceras, una mujer y con dos amigas, bueno, o dos contratadas que montan una carnicería de estilo antiguo, digamos, ¿no? Bueno, moderna pero antigua, o sea, olvidándose lo que es el Carrefour, porque de hecho me parece que una de ellas viene de Auchan o de Carrefour, ¿no? O sea, Mm, mm, una carnicería de las de de antes, barrio. de barrio, pero bien montada, elegante, con, bueno, con cosas modernas de Mm, marketing y tal. Esa parte está bien. Y lo que ocurre es que, bueno, pues tienen una serie de encontronazos con hombres violentos, que las agreden sexualmente o les pegan, etcétera, y acaban matándolos. ¿Vale? Y como mm. tienen los medios en la carnicería para deshacerse de los cadáveres, pues bueno, acaban deshaciéndose de esos cadáveres. Vale. Lo que pasa que o sea, esa historia está bien, pero a mí lo que me da la sensación, la forma de escribir, evidentemente es muy de primera novela, pero a mí es de cuento de secundaria. En algunas frases, no sé si es culpa de la traducción, pero algunas frases son pues eso, de cómo escribes cuando tienes 18 años. No sé, es mi sensación, insisto, que no soy un filólogo, pero me he Ya, quedado con esa uno, sensación en algunos momentos. yo tanto de eso no, quizá que es como muy bueno, un poco previsible y que parece como todo muy fácil, ¿no? Y como Sí. si a mí me parece que falta un poco de Y realidad, ¿no? sí, y los policías son... Cuando cada una mata al suyo, ¿no? Pues vale. O bueno, no cada una mata al suyo porque tal, pero hay un momento en el que hay la primera muerte que es así, que están las tres, porque son tres mujeres, ¿no? Y cuando están las tres es como que una lo mata y las otras se quedan así como y se ponen a hacer cosas como para colaborar, como si estuviera pactado, ¿no? Y es un poco como, hombre, no sé, cuando alguien, por mucho que quieras que ese tipo se muera, cuando alguien se lo carga, te quedas un poco flipando, ¿no? Te quedas un poco en shock y ahí no hay ningún estado de shock. ¿Sabes? Los Mm. personajes no reaccionan como, es como yo quiero que pase esto y escribo que pasa esto, pero no lo contrasto con qué pasaría si esto pasara, ¿no? Y eso es quizá lo que para mí es el fallo, ¿no? Para mí es Sí, como un cuento, es más bien y como un luego cuento. sí, pero es que es como un cuento. Lo que pasa es que si tú le das un cierto tono fantástico, estás diciéndole o sea, si tú puedes contar la historia como quieras, pero tienes que hacerle entender al lector qué historia le estás contando. Si tú lo quieres vender como novela realista, no puedes contar un cuento. O sea, puedes contar un cuento. eh, bueno, luego hablaremos del cuento de Carlos Frontera. El cuento de Carlos Frontera, desde la primera línea, desde la primera frase, te mete en un mundo en que sabes que estás en un cuento. O sea, no pretende que tú te creas que eso está pasando y que eso va a pasar en tu escalera. ¿Vale? Ya te está dando la pista, te está creando el marco en el que estamos jugando, ¿no? El campo de juego. Aquí nos crea un campo de juego de novela como realista, moderna, no sé qué, siglo XXI, y a lo mejor sí que quiere contar un cuento. Coño, pues dime que me vas a contar un cuento. Porque es que luego te decía, es que los policías parecen de novela de Conan Doyle. O sea, estas de Sherlock Holmes. O sea, que los policías son tontos y Sherlock Holmes es muy listo. Pues que los policías son tontos. O sea, es que son, lo ves y dices, pero vamos, es que más gilipollas no los has podido hacer. Y es eso. Entonces, que a lo mejor ella quería hacer una, ¿cómo se dice? No una metáfora, una alegoría. Vale, bien, pero no lo sé, yo creo que no le ha salido. Yo, ya te digo, yo creo que no le, a mí es un libro que me ha dejado totalmente frío, porque es que yo creo que no le ha salido. Igual que veníamos de la de Lucía Soya Sobral, en algunos momentos ya dije que no me gustaba, pero bueno, está muy bien escrito ese libro y está bien. En este, no, yo no lo he visto. No, es que no he entrado nunca en la historia, es que era lo que dices tú, o sea, y además era como sobre reacción, o sea, no te creaba, a ver si me explico, no es una mujer que es que tiene al vecino que le viene todos los días y le toca el culo y te va contando cómo le va creciendo la ira y el no sé qué y tal, ¿sabes? Hasta que explota. Y entonces reacciona de una manera como muy brusca, ¿no? Es como una tía tal, no sé qué, alguien le hace algo y saca el cuchillo y se lo clava en el cuello. Y dices, hostia, entre 0 y 100, entre no matarlo y no hay una evolución, o sea, ¿sabes? Y por eso te digo que eso es, como decías tú,
O sea, yo quiero que pase esto y lo voy a contar, sí, pero bueno, habrá que ver, habrá que llegar a ese camino de alguna manera. No estás en Barcelona y al día siguiente apareces en Madrid. O sea, en la siguiente línea, o sea, te has desplazado de alguna manera hasta ahí y eso es lo que no hace. También es que es Ya, cierto que es una novela muy corta, ¿eh? Es sí. una novela súper corta, ¿vale? Pero yo creo que tendría que haber desarrollado más eso. No sé, es que me cuesta, mejoraba mucho decir que los libros no me gustan, pero es que este no lo acabo de pillar por ningún lado. Mira, estoy Ya, pues leyendo... yo sí, porque perdona, yo sí que le pillo algo y le pillo en el sentido de que me parece un libro poco menos que necesario, ¿no? Eh, que, que aunque solo sirva para que lo lean mujeres y piensen que no que pueden matar a hombres o lo que sea, sino que no tienen por qué quedarse quietas, ¿sabes? Eso no significa, y esto no es ninguna apología y no creo que este libro haga apología del asesinato ni nada, sino que es como cuando yo oigo, precisamente por el caso de Giselle Pelicot, que la vergüenza cambie de bando. A mí lo que me sale ya es decir que el miedo cambie de bando, ¿sabes? O sea, que las mujeres, que muchas mujeres tengan miedo de volver solas a casa o de hacer determinadas cosas solas o de ir de viaje por el mundo. No todas las mujeres les pasa, no todas tienen miedo, pero muchas sí, ¿no? Y no solo tienen miedo, sino que a todas las mujeres les han pasado cosas que yo alguna vez he preguntado a hombres, digo, ¿a ti te han agredido sexualmente, aunque sea tocarte o lo que sea alguna vez? O sea, ¿cuántas veces te han agredido sexualmente a ti, Fernando? Porque a mí me han agredido sexualmente un montón de veces y bueno, pues son cosas pues que te toquen en la calle, en el metro, en el autobús, que un novio no atienda que le estás diciendo que no, o, ¿sabes? Y que tengas que ponerte un poco, ¿sabes? No sé, situaciones muy incómodas que hoy día están calificadas como agresiones sexuales, que a lo mejor cuando me ocurrieron pues no tenía ningún recorrido, pero ahora mismo están calificadas así. Pues yo creo que está bien que pensar que el miedo puede cambiar de bando y que a lo mejor matar no, pero alguna otra cosa sí se podría hacer. Y entonces A este ver, libro para mí es un libro de alguna manera, digamos que es como exagerar algo que tendría que ocurrir, que es que no sé, que el miedo cambiara de bando, simplemente, que tuvieran miedo, porque de las penas del Código Penal no tienen ningún miedo, pues que tengan miedo las mujeres, ¿sabes? O sea, yo qué sé. pero sí, yo, cuidado, que he empezado diciendo que el libro estaba Sí, bien sí. para abrir los ojos, que sí, pero yo, o sea, yo a lo que voy no es al contenido del libro, voy a la Sí, sí, forma del libro. lo literario, sí, sí, A sí, lo lo sé. literario no me ha gustado absolutamente nada. O sea, me ha parecido súper, Sí, que es una pena que teniendo este tema, que es un temazo, no lo claro, haya trabajado mejor, que podía haber sido un libro mucho mejor y se ha quedado en un cuentito de todo sale como yo quiero, pero no he llegado hasta ahí. Pero bueno, yo que sé, es su primer libro, vamos a ver si... Y sí que es cierto. ha vendido muchísimo. Lo que yo no sé si, que cuando se publicó, si los editores quisieron. A ver, yo no me creo, sinceramente, yo no soy el tío más listo del mundo, evidentemente, no soy el mejor lector del mundo y no soy editor. Pero si yo hay cosas que detecto, quiero decir, un editor profesional las tiene que detectar. O sea, es imposible que no detecte, o que tú has detectado, ¿vale? Es imposible que un editor profesional no lo detecte. Con lo cual, ahí tiene que ser ya un tema comercial. Un tema comercial que a lo mejor, que no lo sé, que estoy elucubrando, ¿eh? Es que les interesaba sacar el libro porque estaba el tema este de Giselle Pelicot en pleno apogeo y era buen momento para sacar ese libro, aunque sabían que estaba un poco crudo. No sé, me explico. Que a lo mejor dicen, no, no, vamos a Ya. adelantar la salida porque vamos a coger la ola de todo lo que está este tema y vamos a meter este acelerón, que puede ser, no lo sé cuándo se publicó y si coincidió o no, ¿vale? Pero pudiera ser. Pero es lo que dices tú, o sea, mi opinión es, tiene un tema que sobre todo en Francia, que a lo mejor aquí ya, como hemos visto mucho más libros, mucho más, estamos más mentalizados y lo vemos más a diario, no nos sorprendería tanto, pero yo creo que en Francia sí. Eh, Tiene un buen tema, tiene una historia que puede mantener en el aire, puede ser interesante, pero la escribe muy mal. A mi juicio está mal escrita. A ver, mal escrita. Evidentemente yo no he publicado un libro y así, con lo cual el beneficio de la duda es para ella. Pero a mí no me ha gustado cómo lo ha escrito.
¿vale? Y yo creo que se podía haber escrito de otra manera mucho mejor. Y luego, sí que cuando has leído la biografía, sí que, claro, porque dentro de estos personajes, estas mujeres carniceras, hay una que es una inmigrante africana. Hmm. Claro, ya has dicho que ella trabajaba con ONGs o algún tema de estos de inmigrantes, ¿no? Entonces, Sí, igual. sí, Y también con niños con problemas, porque también se supone que, menas, bueno, en menores ese caso, de edad. sí, pero que también uno de los personajes sufrió abusos en su infancia, adolescencia, en casas de acogidas de este tema. Sí, Entonces, sí que es cierto que son temas que ella... y fue trabajadora sexual también, que ella también ha trabajado con trabajadoras sexuales. Por eso te quiero decir que ella es un tema que conoce de primera mano y tendrá 27.000 anécdotas y tal, ¿no? Pero, mira, de hecho, eh, fíjate, con el libro este de Paradero Desconocido que te mandé, Paradero Desconocido es un librito muy pequeño, es que no se puede decir ni novela, es un cuento largo más que una novela, que va sobre el nazismo y además está escrito en la época, o sea, en esos años, en el año 32, no vas a contar de qué va, pero bueno, va sobre el nazismo. Y también hay como una venganza en ese libro. Y sin embargo, yo, esa venganza a mí me dejó como más satisfecho literariamente que esta, ¿sabes? Pero Porque porque a mí es en una este... venganza muy sutil porque la tienes que entender tú, no te la explica. O Ya, sea, digamos que el problema de cuando no se sabe escribir es que no cuentas con la inteligencia del lector. Y ya, el paradero desconocido cuenta completamente con la inteligencia de los lectores, ¿no? ya. Bueno, puede ser. Pero bueno, al final, de todas maneras, lo que decimos siempre, esa es mi opinión, Ana tiene la suya y el que la lea tendrá la suya y lo que tenéis que tener es la vuestra. Es decir, no tenéis que Hmm. fiaros. Es un libro, ir a una biblioteca, ¿no? Como he No dicho sé si antes. estará en la biblioteca, pero sí. eh, Yo y, este libro es y- que cuando me enteré que estaba me hizo tanta ilusión que alguien hubiera escrito un libro así. En ese momento no me lo podía leer y entonces se lo regalé a una amiga. Le dije, léetelo tú y si me dices que está bien, porque yo no me fío mucho de los libros feministas que luego no sean de estos feminismos que yo soy feminista radical y no quería tal, y se lo leyó y le gustó y entonces se ha creado, o sea, se lo ha pasado a otra amiga o se lo va a pasar a otra amiga o lo que sea para que lo lea y luego lo he leído yo también, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, yo para mí es un libro bastante rescatable, por lo menos para el feminismo. Es un libro para que se lean las feministas, por lo menos, y sepan que literariamente no tal, pero que es divertido y esperanzador. no, vale. No decimos qué vamos a leer porque vienen los meses de verano y haremos otras cosas. Bueno, leeremos evidentemente, pero no vamos a leer un libro aquí para comentarlo, haremos otras cosas, así que no decimos qué vamos a leer. Y en nuestra sección cuentos en los que nos quedaríamos a vivir, hoy traemos a un viejo amigo del podcast porque fue de los primeros invitados que tuvimos, no sé si en el tercer programa, en el cuarto, pero fue de muy al comienzo, no sé si y además no ha venido dos veces, no solo ha venido una, ¿no? No, ha venido una vez, pero leímos el eco. Ah, O vale. sea, le hicimos una entrevista, creo que con este libro, con Andar sin ruido, y luego leímos Eco, que es una Eh, obra. estamos, estamos hablando de Carlos Frontera, evidentemente. Carlos Frontera. El cuento que hemos elegido para vivir este mes es Charquitos de lluvia, que está en el libro Andar sin ruido, como ha dicho antes Ana, ¿vale? Y De no sé si Páginas que de Ana, Espuma. de Página de Espuma, no sé si Ana quiere leer biografía o no leemos biografía o se la Pues sabe de mira, memoria. voy a leer la biografía de este libro, que claro, este libro voy a decir cuándo se publicó, porque septiembre de 2017 se publicó. Y Carlos Frontera nació en 1973 y vive en Sevilla. Andar sin ruido es su primer libro de cuentos. Muy bien, es una Y ya larga está. biografía, Sí, una te puedo contar larga, más cosas de Carlos bueno, Frontera bueno, a Carlos Frontera le conocí porque publicaron en la Internacional Microcuentista, creo que fue,
varias de sus frases así de... Él juega mucho con las palabras y en Facebook pues hace muchos juegos de palabras y tal y por, por ejemplo, cobígeme si me equivoco, tiene, que eso tiene una camiseta y todo. Tiene muchas frases de estas que se le ocurren y a veces son párrafos y tal, haciendo juegos de palabras, ¿no? Y yo le conocí ahí, que es una faceta muy divertida. Además, él iba creo que con Eduardo Ruiz, no me acuerdo bien cómo se llama el compañero, se iban a algún local, fueron y leían cosas y tal, y era como un tema muy cómico, ¿no? Y bueno, pues publicó este libro, pero antes de publicarlo le dije, ay, me gustaría leer algo tuyo y tal, y me pasó impreso este cuento, Charquitos de lluvia. Y claro, Ujú. el cambio de registro, porque este libro tiene mucho tono cómico también, pero mezclado es una especie de tragicomedia total, o sea, de la mezcla de una cosa con otra. Y el libro y el cuento me flipó mucho, y bueno, luego lo vi que luego estaba incluido aquí y tal, y bueno, pues me ha gustado mucho. Y luego, después de este libro, Carlos publicó Eco, y ahora ya no sé si sigue escribiendo, si no, la verdad que no lo he hablado con él. Mm. Bueno, tenemos dos comentarios, creo, ¿no? Sí, Uno es de nuestro gran comentarista de cabecera, Alfredo. sí, bueno, ¿quieres hacer una sinopsis del cuento? ¿O, Sí. o, quiere- o quieres que la haga yo? Bueno, no, la hago yo. Sinopsis, Charquitos de lluvia, es la historia, es la historia de una señora, más que de un señor, es la historia de una señora que cuida de un señor que está permanentemente en el rellano de una casa, de un edificio. Más sinopsis que eso, más, porque realmente es la historia de la señora más que del señor. Sí, bueno, es un poco la historia de los dos y del edificio y de los lobos y tal, Mm. pero sí, parece que la señora es la que la señora es la que hace alguna acción en el Sí. cuento, y el Mm. señor está quieto. Mm. Bueno, ¿Quieres que es leamos que los comentarios antes sí, o...? no, sí, te iba a decir, es que este cuento lo mejor es leerlo. Es muy corto, lo tenéis, aún bueno, está en la web, es súper corto, es muy bonito, es que más que explicarlo hay que leerlo. Y si quieres leemos los comentarios, leo yo, leo yo, leo yo el que has puesto en WhatsApp, ¿vale? Sí, Y tú, vale, venga, espera que me tengo que abrir WhatsApp. Es el de Alfredo, ¿vale? El que voy a leer yo. Y dice Ana, Fernando, el cuento que habéis elegido este mes me ha encantado. Eso no es nada nuevo, pues todos los que habéis elegido lo han hecho. Pero este es sin duda el que más me ha desconcertado y el que me ha resultado menos evidente y a la vez uno de los más bellos y poéticos, lleno de simbolismos. Creo que mi problema es que trato de buscarle la interpretación, como si tuviera una interpretación unívoca, y leo y releo el relato, pero no la encuentro. Lo que encuentro es la historia de dos personas desoladas, devastadas. El hombre frente a la puerta y Concepción, esa mujer que le cuida y le protege durante la noche, cuando el resto del mundo ya no está y solo acechan los lobos. Concepción ha perdido a su marido, no sabemos cómo, y tampoco sabemos el terrible trauma que ha sufrido el hombre frente a la puerta para asumirle en el estado en que se encuentra. No sabemos qué les une, pero ella, que pasa las noches junto a él cuidándole, hermoso ritual el del afeitado y protegiéndole de los acechantes lobos, Carlos Frontera logra que los veamos nítidos en el relleno del portal y en el hueco de la escalera. Ella, decíamos, le ama y espera poder un día bucear con él en los charquitos que deja la lluvia y que dan título al cuento. Y para finalizar ese rayito de esperanza, porque fuera está empezando a llover. ¡Qué maravilla! Por cierto, un cuento que mete la palabra pifostio ya merece un 10 solo por eso. Solo por eso. O sea, un cuento que mete la palabra pifostio ya merecería un 10 solo por eso. Por eso. Un saludo y muchas gracias. Pues creo que ha hecho mejor resumen, mejor sinopsis el que yo. Es que me Bastante ha hecho mejor. gracia cuando lo he leído, porque cuando he leído el comentario de Alfredo, ¿no?, que nos lo ha mandado por Instagram, y digo, jolines, es que te acababa de decir, no tengo ni idea de qué decir de Charquitos de lluvia, porque es un cuento que me fascina, pero no sé cómo se puede comentar este cuento.
O sea, no sé, porque es un cuento que es más la sensación que tienes, es más los elementos que tiene, que tú puedas decir a dónde va, por qué, o por lo menos yo no me importa, o sea, no me importa lo que ha querido decir, lo que me importa es que lo ha dicho, ¿sabes? Mm. Hacia dónde iba él, de qué le salvó este cuento o de qué nos estaba hablando de tal. Y alguna vez que he oído a Carlos Frontera hablar de la escritura, ¿no? Porque eh, he hablado con él de eso o lo ha contado en las redes sociales, eh, pues habla de la vergüenza, ¿no? De sentir vergüenza de sentir un poco de vergüenza por lo que escribes porque hay algo tuyo en lo que escribes, ¿no? Y de esconder eso que hay tuyo en lo que escribes, ¿no? Y eso creo que también es interesante, que en este cuento está tan escondido lo que a lo mejor él es capaz de ver lo que hay allí suyo, pero yo creo que está tan escondido que además da igual, porque tú no siempre que lees algo conoces al autor, ni te importa lo que piense el autor. Yo creo que lo importante de un cuento o de lo que cualquier cosa escrita qué te dice a ti, ¿no? Ujú. O sea, qué tiene que ver contigo esto que se ha escrito. Pero yo creo que él, bueno, no tengo ni idea, que él a lo mejor escribió algo y escondió, o no sé, es que claro, ojalá supiera la versión del autor, ¿no? Pero no sé, me parece una maravilla, me parecen muy bonitos los elementos, el afeitado, el hombre discurriéndose por la puerta, me parece que es un cuento que lo ves, cuando lo lees lo estás viendo, ¿no? Y Mm. estás sintiendo también como esa tragedia y esa nostalgia o algo como eh, unas sensaciones un poco y esa devastación, más bien, Mm. esa palabra que ha utilizado Alfredo que está fenomenal. Y el otro, ¿lo lees tú? El otro comentario, sí, perdón. Un momento que consiga subir Es que no sé. Vale. El comentario es de Manuel Nicolás Andreu. La literatura para los que nos gusta leer es un antídoto contra la propia vida que llevamos. Por eso necesitamos encontrar algo en ella que nos empuje, que nos despierte de ese camino rutinario, de ese envejecer cuesta abajo en el que se convierte nuestro día a día. Y este cuento es eso, literatura en mayúscula donde uno renace un poquito de nuevo y vuelve a meter un trocito de esperanza en el corazón. Este cuento está al servicio de la delicadeza del escritor. Todo el relato está inundado de pequeños gestos, de pequeñas situaciones que amplifican de una forma maravillosa lo que se quiere contar. Y desde ahí, desde la conquista de esos pequeños gestos, de esas pequeñas situaciones, el autor consigue que la emoción, con la fuerza de una catástrofe natural, arrase por un momento nuestras vidas. Oh, La verdad que solo tenemos dos comentarios, pero son estupendos los dos. sí, sí. Es que, a mi juicio, entonces, lo he dicho antes que yo no soy escritor, ni editor, ni autor, ni nada. Entonces, es una opinión de cuñado. En primer lugar, a ver, yo creo que lo bueno de este cuento es que si tú lo lees sin buscarle ninguna interpretación, o sea, simplemente leyendo una historia, está muy bien contado, es muy divertido, tiene unas imágenes muy bonitas. eh, eh, la parte de la reunión de la comunidad de propietarios y todos los acuerdos a los que quieren llegar y que no alcanzan, que es lo que pasa en todas las comunidades de propietarios, siempre en todas las reuniones, es muy divertido y es absurdamente real. O sea, es que lo que estaba leyendo, digo, esto es absurdo lo que está, no sé, porque me parece que una de los puntos que llevaban al orden del día era qué canciones se podían cantar en la ducha, ¿no? El repertorio, el playlist de la ducha, ¿no? Digo, es que es absurdo, porque es absurdo, pero es que es absurdamente real, que es que se llevan tonterías de esas a todas las reuniones de propietarios, ¿no? Bueno, pues si tú lo lees sin buscarle más profundidad, es un cuento divertido, tiene unas imágenes muy bonitas, está muy bien escrito, es muy visual, es muy absurdo, ¿vale? Eso está muy bien. Si quieres ir a hacer alguna interpretación, por ejemplo, la mía, yo creo que está reflejando la depresión. Yo creo que
el personaje que está en la puerta es un personaje que está en una depresión profunda, que intenta ver el mundo, ver o escuchar el mundo, y siempre hay una puerta delante que se lo impide, ¿no? Por eso mira a través de una mirilla o pone la oreja, unos días pone una oreja, otros días, pero que no puede ver, no puede entender lo que pasa al otro lado del mundo. Podría ser también el autismo, ¿vale? En vez de la depresión, pero yo no sé por qué en ese momento he pensado en la depresión, quizá porque cuando llega la noche lo que decías tú, ¿no? Se hace una bola de gelatina en el suelo, ¿no? Que es como cuando ya no puede más. Y esa persona, Concepción, es el cuidador, ¿no? Esa persona que está lealmente a su lado, con el ritual del afeitado, protegiéndole de los lobos, o sea, de todo el daño que le puede venir exterior, ¿no? Entonces, yo he visto en este cuento que a lo mejor el interés o la intención de Carlos Frontera no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero a mí me ha recordado, o sea, o me ha traído imagen de una persona que está cuidando a una persona que, en este caso he pensado deprimida, pero ahora que lo está pensando digo, a lo mejor es autista, ¿no? Pero que lo está protegiendo del exterior, que es una persona que no puede avanzar, que no puede hacer nada, que es totalmente, que es inútil, que la miran el resto del mundo con cariño, el resto de los vecinos del edificio con cariño, pero realmente la única que lo cuida de verdad y lo protege es la vecina de enfrente, que encima todo el mundo piensa que es la única a la que no le importa esa persona, ¿no? Y esos charquitos de lluvia, esa buceada de charquitos de lluvia es como la esperanza que tiene el cuidador de decir, bueno, algún día saldrás de aquí, algún día se curará esta enfermedad, saldrás de esta depresión o lo que sea, y podremos ir juntos a algún sitio, ¿no? Los dos, ¿no? Entonces yo es lo que he visto en esta segunda capa, digamos, ¿no? Más allá de la capa literaria, ¿no? Y un poquito a lo que estábamos hablando antes, de lo que me quejaba, es que en este cuento, vale, yo veo una intención literaria de contar una historia y encima es que está bien contada. Entonces, claro, a mí es un cuento que me gana, me tiene ganado, porque está contando bien una historia y que luego a lo mejor la interpretación que yo le doy es errónea, insisto, que no tiene por qué ser la verdad, pero le veo una intención y una forma, ¿sabes? Digo, joder, y está todo muy, muy bien hilado, muy... Y son 2 páginas y media, ¿no? O, bueno, en Sí, A4 sí, me parece sí, que son es 2 páginas. que es poquísimo. Empieza en la página 153. Sí, tiene en páginas tiene 3 y media. Sí, pues que es muy pequeño. Entonces, esa es mi visión, pero claro, es lo que te digo, está muy bien contado y la Sí, historia es está increíble muy que bien contada. que en tan poco recorrido se puedan contar tantas cosas, y luego también la Concepción ha perdido a su marido, entonces de alguna manera Concepción ha pasado por ahí, ¿no? Por esa tristeza tan brutal y tan devastadora, y le cuida, pero le cuida en silencio, ¿no? Como eso, a escondidas de los demás. No hace falta que nadie sepa que ella ya puede cuidar a otra persona, o que simplemente que alguien le está cuidando. Sí. Y además, si te fijas, hay una cosa, claro, y es que es tal acumulación de imágenes, ¿vale? Que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una que a mí cuando la he leído digo, jolín, qué imagen tan buena es, eh, no sé, el señor, no sé si tiene nombre o no, ahora mismo no lo recuerdo, el señor mirando a través de una mirilla desde fuera hacia adentro, y a su espalda Concepción mirando por una mirilla desde dentro hacia afuera. ¿Sabes? Como una cadena de mirillas, que a lo mejor lo que ve este señor a través de la mirilla es otra persona que mira a otra mirilla. No sé si me estoy explicando. Pero que es un cúmulo de imágenes muy Y buenas. otra cosa que creo que no sabemos es qué hay en esa mirilla que él mira. Claro. O sea, que tú dices que está la vida que está a través de una puerta, pero él está en el rellano mirando por una mirilla que es la puerta de una casa. Y dentro hay algo que no sabemos y que no tiene, y que se deja ahí. Sí, sí, no, pero es que ya te digo. Tampoco te planteas esa pregunta de qué es lo que está mirando, Claro. Pero es lo que te digo. O sea, Carlos Frontera nos pone las cosas, y las interpretaciones las hacemos nosotros, porque podrías interpretar, yo he interpretado de esa manera, pero podrías decir, no, no, este señor es un fantasma, se ha muerto y está intentando regresar a lo que fue su hogar, y por eso está mirando o poniendo la oreja o mirando por la ventana, y la mujer Concepción lo cuida porque ella también perdió a su marido y ve un reflejo de la muerte de su marido en este señor que también se ha muerto. O sea, te puedes inventar, no te puedes inventar, puedes Sí, interpretarlo como quieras, y el que puedas interpretar un cuento como quieras
¿vale? Y que todo sea válido y que todo encaje en cualquier interpretación que le des. O sea, es un mérito terrible, es una Sí, pasada, sí, 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 ¿sabes? sí, es una Y a pasada mí ya te de digo que me cuento. ha... No, no, O perdona, sigue, sea, sigue, continúa. no, no, sí que es una pasada de cuento. A mí me gusta tu interpretación, me parece que es muy válida. Lo que pasa es que yo me pasa una cosa con este cuento y es que no quiero interpretar nada. Es como que me gusta más cómo me siento. eh, Ay, no me sale la palabra, a través de la intuición que de ponerle palabras a... ¿Sabes lo que te digo? Ujú. O sea, me parece más cuando lo leo, porque es que además lo he leído muchas veces, ¿no? Y me gusta cómo me siento, lo que me hace sentir sin definir qué está ocurriendo ahí, ¿no? Sino, no sé, Sí, no, el que vivir porque en sensaciones... lo hemos traído aquí y hablamos de él, ¿no? Y entonces tratamos o de buscar un significado o de comentarlo, lo que sea, pero que yo prefiero, a mí me gusta más como dejar que te empape las palabras. sí, que me empape en los charquitos de lluvia. Yo soy de Mm, bucear en los charquitos de lluvia. claro. Y es lo que te digo, pues eso es un cuento que lo puedes leer al nivel que quieras. Le quieres buscar una interpretación, se la buscas. Puedes encontrarle muchas. Porque además Mm, ya se cuida muy mucho el autor de no llevarte por un camino o por otro, de no darte pistas. De hecho, de la muerte del marido de Concepción, en 2 ocasiones se dice que es como, fue, fíjate tú, lo que fue terrible, fue el acabose, pero no se dice nada más. Ya se cuida muy mucho de no darte, no llevarte por un camino o por otro, ¿no? Carlos Frontera. Y luego, si no quieres, o sea, si solo quieres vivir en el mundo de las sensaciones, de la musicalidad del texto, porque es muy musical, las palabras resuenan por sí solas, ¿no? Te están contando ya imágenes, es que son muchas imágenes las que tiene y muchos detalles y muchas cosas muy absurdas, pero perfectamente creíbles, ¿no? Entonces es una mm. pasada, sí. Sí, es una pasada. Ya te digo que este libro está muy bien. De hecho, dudé en si coger ese cuento o otro que se llama TQ, que también me parece muy bonito. Pero al final este me pudo. Este me pudo Bueno, precisamente por esto, ¿no? Por esta, por la sensación que te deja y porque es un poco esa parte de inexplicabilidad que tiene, ¿no? De inexpugnable, de ser algo como que se sale de lo normal en los cuentos. Y me ha dicho Alfredo que estaba leyéndose Casi tan salvaje y me ha hecho mucha ilusión, que es que le flipó el cuento de Cuna y dijo, me tengo que leer ese libro, así que me alegro y me alegro mucho de que le gusten los cuentos que seleccionamos. Ya hemos dicho que si alguien nos quiere proponer algún cuento que le parezca maravilloso, pues lo leeremos y lo valoraremos. Solo vendrán aquí cuentos en los que nos quedaríamos a vivir, eso es así. bueno, Ana, has ido de pesca por la red, pero traes la imagen del pescado, pero no traes el pescado, ¿no? ¿Cómo es eso? No traigo el pescado porque no lo conseguí, no conseguí que picara, ¿sabes? Lo vi ahí por ahí buceando y tal y no conseguí que picara. Bueno, pues la autora de esta tal se llama Iris Borda y es una feminista también, pero es escritora y también hace muchos análisis tanto literarios, pero de otra manera, como de la vida y a veces le gusta como hablar de cosas que random y tal, ¿no? Y la verdad es que la sigo y me gusta mucho y bueno. Y el otro día ella cogió el primer párrafo del libro de Harry Potter, Ajá. el primero, creo que era la piedra filosofales o no sé cuál es el primero. Bueno, pues cogió el primer párrafo del libro de Harry Potter y le pidió a la inteligencia artificial, le hizo un prompt, ¿no? Que una orden porque a ella le encanta el primer párrafo de Harry Potter y le dijo, haz este párrafo, o sea, mira este párrafo y cuéntalo de otra manera
haciendo que sea el mejor primer párrafo de la literatura universal, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial pues cogió la orden e hizo un clickbait, te digo. O sea, si el párrafo de Harry Potter es súper sugerente, el párrafo de la inteligencia lo podéis leer, si quieres ponerlo aquí o algo o no, da igual, que cada uno lo busque y lo lea. Contamos con la inteligencia de nuestros Natural. oyentes. Sí, y le podéis también preguntar a la IA, hacerle un buen prompt, eso sí, porque es importante darle las órdenes bien dadas. Y lo que en el párrafo de J.K. Rowling es sugerencia, en el párrafo de la inteligencia artificial era clickbait. Ya Ya. te hacía un spoiler, verás lo que va a pasar con no sé qué, no sé cuántos. Y dije, madre mía. Y bueno, pues me parece interesante porque creo que ya están saliendo muchas cosas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se ofrecen, no sé muy bien qué son, si aplicaciones o empresas o no sé qué es, que te escriben tu libro con inteligencia artificial. Digo, pero entonces, ¿para qué quieres escribir Entra. un libro? O Entonces no es tu sea, libro. ¿qué haces? Tú tienes una idea, ¿no? Una idea guay, dices, por ejemplo, las carniceras. Tengo una idea guay de un grupo de carniceras que se cargan a hombres, ¿qué tal? Y a hombres agresores sexuales. Y la inteligencia artificial lo escribe y entonces ¿para qué tienes una idea? ¿Para qué quieres escribir un libro si lo que quieres o que te escriban el libro que quieres leer? Pues escribe lo tuyo, que sé, bueno. Hay Ya. muchas cosas A ver, que analizar aquí, pero bueno. a mí eso que dicen de la inteligencia artificial no será realmente inteligencia, porque claro, si yo le tengo que dar las órdenes muy precisas, no es inteligencia. O sea, es un esclavo, ¿sabes? O sea, inteligencia es que yo Ya. cogiera y le dijera, que ya sabes lo que quiero. Y dijera, sí, vale. Como cuando vas a tomar café, que si vas siempre al mismo sitio, el camarero estás entrando por la puerta y ya te lo está poniendo, pues lo mismo. Le dijeras a la inteligencia artificial, chato, ya sabes lo que hay, Claro, yo no la ¿sabes? uso, la uso para el trabajo nada más, ¿no? La inteligencia artificial de mi trabajo sí, pero no uso ChatGPT ni nada de esto. Entonces, no sé si te acaba conociendo, si tú tienes un ChatGPT, bueno, tú te haces una cuenta, aunque sea gratis, ¿no? En teoría, bueno, ahora ya Gemini, por ejemplo, hasta hace muy poco, eh, cuando tú borrabas los chats, no los recordaba, ¿vale? O sea, o cuando abrías un chat nuevo no recordaba nada de los anteriores, con lo cual era como empezar de cero. Ya empezó hace poco a decir que podrían guardar datos, no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Yo la uso muy poco. A ver, yo realmente el único uso que le doy a la inteligencia artificial, yo es que a lo mejor ya soy viejo para estas cosas, es de buscador. Cuando quiero buscar algo en internet, para evitarme ver eh, 700. La típica cosa que sabes que te va a tocar mirar 70 enlaces, porque es una cosa como muy específica, pues la busco por ahí para que me haga un resumen, que luego verifico que realmente lo que me está contando es verdad o no, ¿vale? ¿Cómo programar el mando modelo no sé qué, no sé cuántas del garaje? Pues si eso lo pones en Google, te van a salir 70 millones de enlaces, 27 vídeos, es un poco rollo. Se lo pones en inteligencia artificial y te hace un resumen. Luego verificas que se puede hacer así o no. Que muchas veces falla, o casi siempre. O falla al 90, al 10%. Pero más allá no lo hago. Pero claro, yo digo, joder, si para cualquier cosa tengo que poner un prompt que me cuesta 10 párrafos escribir lo que le tengo que decir, pues qué mierda de inteligencia es esa. Si yo lo que quiero es como cuando tú vas al peluquero y tú le dices a tu peluquera y le dices, que tengo una boda, ponme guapa, y dices, trae. O sea, no le das tantas instrucciones, ¿no? Pues es un poco eso, no sé, yo no sé para qué, esperamos. Por algún lado petará esto, ¿eh? También te lo digo. Bueno, sabes que están comprando terrenos en Aragón para poner Sí, cuando servidores de datos. tú sabes que en Estados Unidos ahora hay elecciones en noviembre, bueno, de mitad de mandato, creo que son en noviembre también. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en muchos estados en los cuales se están poniendo muchos centros de datos, la electricidad está disparándose de precio, porque consumen mucha electricidad. Y el agua también.
el porque agua, consumen pues mucha, eso. consumen En los mucha agua. boreros, por ejemplo, no les va a interesar ponerse, pero creo que si van a Aragón, a una zona que ya hay problemas de agua y que gastan los centros estos de servidores de Gastan datos, muchísima agua. gastan una barbaridad de agua, de energía y de no sé qué, y que Nah, entonces que lo que están haciendo es irse a zonas pobres, prometer claro, que se van a generar muchos puestos de trabajo, que luego es mentira porque no se van a generar, o a lo mejor en la construcción se generan algunos y luego eso una vez que está construido ya tienen a su personal, no genera nada, no genera riqueza y lo que genera es más pobreza en eh, en el terreno. eh, Entonces, bueno, ya te digo, y en Estados Unidos pues, hay estados en Estados Unidos que cuando les dicen, ¿va a un centro de datos? Dicen, sí, perfecto, pero si tú eres capaz de suministrarte tu propia electricidad. Si vas a venir a pedirnos electricidad de nuestros centrales, no, o sea, tú móntate placas solares, reactor nuclear o lo que te dé la gana. Pero la electricidad te la generas tú, si no, no tienes autorización. Eh, pero ya no es eso, o sea, al final eso es como todas las burbujas. Te quiero decir, aquí hay una burbuja retroalimentada porque los que fabrican los chips son los mismos que invierten en los centros de datos, que son los mismos que invierten en no sé qué, y esto cuando pete por algún lado, pues se vendrá todo abajo. Que no significa que la inteligencia artificial vaya a desaparecer, porque no desaparecerá, pero este boom que hay ahora, como siempre que hay booms, pues se quedarán tres. Bueno, que nos estamos yendo de tema. Que nos tenemos que despedir. ah, sí, No, ¿verdad? espera, antes de Bueno, despedir, Venga, sí. Lo del que ibas a decir antes. vale, bueno, y entonces contamos lo que vamos a hacer en el próximo programa, Sí, incluso en el venga. siguiente, bueno, con decir el próximo, vale. Bueno, cuéntalo tú, que sabes lo que vamos a hacer. Vale, en el próximo programa, como nos gusta siempre en verano, vamos a hacer recomendaciones literarias. No sabemos todavía muy bien qué tipo de recomendaciones vamos a hacer, si se nos ocurrirá una manera más especial de hacerlo o simplemente cada uno recomendará los libros que le dé la gana por lo que le dé la gana. Pero bueno, el próximo programa haremos recomendaciones literarias. Si O sea, alguien que quiere hablaremos, aportar alguna recomendación, pues bienvenida sea. sí, hablaremos de muchos libros y la mayoría de ellos sin haberlos leído. Eso, ¿No? sí, sí, recomendaremos libros incluso que no hemos leído, pero que nos apetece leer. ¿Por qué Muy no? bien. Yo he encontrado un libro, bueno, no, que lo recomendaré. Vale. Nos tenemos que ir ya. Ana, agradecimientos. Tú te lo sabes ahí de carrerilla. Sí, yo me sé los agradecimientos de carrerilla. Muchas gracias a Charles Matusewski por los jingles, a Ana Nuria Corral por el logo, a Jara por las cortinillas, a Alejandra por estar ahí y a toda la gente que nos escucha, que nos comparte, que nos quiere. Alfredo, muchísimas gracias. A Carlos Frontera, muchísimas gracias hoy por prestarnos su cuento. Y muchas gracias a ti, Fernando, siempre por 91 Y a ti programas de amor. Sí, vamos camino del centenario. 91 Oye, programas de amor y una canción desesperada. o sea, que el centenario que nos pilla en abril del año que viene, está 6. Sí, lo estuvimos hablando el otro día, no sé si en marzo En o en abril, ¿no? abril. En abril nos pilla el centenario, nos haremos centenarios ya. Pues muchísimas gracias a ti. Es que estoy mirando, a ver, coger un libro, pero por no levantarme y desmontar todo el cisco que tengo aquí con el ordenador, no voy yo voy a cerrar mi carpeta de apuntes. Vale, yo cierro mi carpeta al salir, ¿vale? Bueno, Ana, adiós, besitos.